chamacos, ya estamos con ustedes. Estábamos hablando precisamente de su familia. Hola, Nacho. Buen día. Buen día. Enrique Jackson, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buen día. Juan José Rodríguez. Broso. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Broso. Rafael Cardona, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos a todos. Oigan, tenemos butimil cosas que contar. Butimil cosas que contarnos. ¿Por dónde crees tú que sea conveniente empezar a agarrar tanta tuna? Pues vamos a empezar. Mira, yo veo dos grandes temas hoy en el asunto nacional. Evidentemente tenemos que referirnos al asunto de la explosión en petróleos mexicanos y la forma como el gobierno abordó las explicaciones hasta el día de hoy. Y el otro tema que a mí me parece muy importante es esto que tiene relación con lo de este doctor Gómez y que se está extendiendo por todo el país. Carajo. Ya sea la manera esta de la institucionalización de lo no institucional, como ocurre en Guerrero con Ayutla de los libres y las autodefensas, que empiezan a convertirse en un poder al cual el Estado se le adhiere y no al revés. Ajá, lo cual implica una claudicación de la responsabilidad del Estado y una abdicación de la autoridad y también la evidencia de un fracaso y también otra evidencia, la evidencia de que la Constitución, como dice el señor JJ, la Constitución sirve para hacer discursos el 5 de febrero, más no para su cumplimiento. Sobre esa misma base yo empezaría nada más con una cosa relacionada con lo de Pemex. Por primera vez en muchos años, después de un accidente de esta naturaleza, un funcionario de primera línea como el Procurador General de la República pronuncia la palabra prohibida, pronuncia la palabra atentado. Gracias. Y dice, Murillo Karam dice, si se trató de negligencia, lo vamos a decir. Si se trató de un accidente, lo vamos a decir. Si se trató de un atentado, lo vamos a decir. Porque estaba seguro que no había atentado. Bueno, yo no sé, pero por lo pronto nunca se había pronunciado en boca oficial la palabra atentado. ¿Por qué? Porque en este país no puede haber atentados para el gobierno, pero tampoco puede haber accidentes para la población. La gente en este país ha proscrito los accidentes. Aquí no pasan accidentes. Aquí solamente pasan circunstancias explosivas, producto de conjuras. Aquí todo tiene que ver con la imaginación que ya sentenció lo que pasó. Estamos hechos a ese fuego, ¿no? Bueno, así somos. Pero, no, sí, yo sea siempre cierto, digo una cosa. o no El sea caso cierto. está muy complejo. Yo creo que todos. Pero mira, déjame- Puedo reconocer que el caso está muy Déjame complejo. más terminar con Entonces, esto, la Nacho. reacción de la gente Mira, creando el atentado ficticio tampoco está tan fuerte como en otras ocasiones. no, bueno, pero hay una cosa. Está complicadísimo, sí. Mira, Los el técnicos gobierno mismos nos sí no ofreció saben una qué pasó. explicación y nos ha dado una explicación en tramos, seguramente para que no ocurra el éxito de la teoría de la conjura. Nos van dando una explicación poco a poco. Hoy, ¿en qué estamos? En la confirmación de que se debió a un estallido de gas acumulado que se adhirió sobre una losa. Miles de explicaciones técnicas o medio técnicas. Pero ellos mismos Pero dicen que todavía, no está claro, todavía hay dos cosas que no se saben. Una, ¿por qué había gas donde no debía haber gas? ¿De dónde salieron unos tubos misteriosos y unas válvulas desconocidas? ¿Por qué había instalaciones de gas que no estaban registradas en los planos? ¿Y qué fue lo que encendió ese gas? Porque el gas solito, ahí está. Ahí está. ¿Y cómo? Si no hay, ¿cómo llegó? Ya sabemos cómo salió. No, y además habrá que decir, si es cierto esto que dices tú, que se diga la palabra atentado de parte de un funcionario de ese nivel, no deja de llamar la atención. Pero también la premisa con la que salen los funcionarios de ese nivel a hacer un comunicado, pues la premisa es que digas lo que digas, no te lo van a creer.
¿Por qué? Porque venimos de muchos casos anteriores donde pues, más o menos no sabemos cómo funciona o finalmente cómo resultan las cosas. Pero hubiera sido como lo que sucedió ayer. Avienta a los técnicos por delante. Claro, están todos los técnicos peritos de la Universidad del Poli, de PGR, de Barina, de Sedena. Yo creo que tú lo señalaste muy bien desde el martes o del lunes, ya no me acuerdo qué día fue. Es decir, es lo que vimos ayer, es lo que debíamos haber dicho el día de la primera conferencia de prensa. Sí. Y no un Murillo ahí sobrado, soberbio, con su pleito con la jornada. Y con un tema que además no domina. Y no tiene por qué dominarlo, ni nadie le pedía. Y tenía ahí una serie de gentes, entonces se pone ahí a presumir que están, y no se nota, digamos, que hicieron un dictamen. Y a mí lo que más me impresiona, digamos, de lo que vimos ayer, es no saben, ¿no? Punto. Y lo dije, los técnicos no saben. El chiste es que ahí está el gas. ¿De dónde viene el gas? Las dudas están completas y las explicaciones incompletas. ¿De dónde vino? No se sabe. Está muy complejo. Muy complejo. Entonces, el asunto es que hoy tiene este gobierno una oportunidad de regresar a un campo de confianza. Generar confianza a partir de exhaustividad en la investigación y decir, aquí está el dictamen, aquí está esto, y responder todas estas preguntas que son las que toda la gente se hace. Ok, ya sabemos qué causó la explosión, pero no sabemos por qué, ni cómo, ni quién, ni cuándo. ¿Dónde están las áreas de responsabilidad? ¿Quién es el responsable de que haya instalaciones que no están autorizadas en la construcción misma de un edificio tan abigarrado, tan lleno de gente, donde cualquier... Ahora, la psicosis que ya invadió a la gente que trabaja ahí es impresionante. Se les pudrió la milanesa y pensaron que era otro metano, propano, etano, o no sé qué. ¿Cuál psicosis? O sea, así como la gente no lo cree por la tradición del gobierno, pues veamos ya si, vamos, ese accidente, el historial de accidentes de Pemex. Sí, bueno. Sí, igual viste la tragedia última de Reynosa, que cobró más o menos las mismas víctimas. La misma cantidad de personas y lo muertas. de Guadalajara hace años, y lo de acá y lo de allá, digamos, tienen un historial de tragedias. Que pues, cual psicosis, o sea... Reynosa fue en septiembre. Y como ya el gobierno se estaba terminando, el gobierno anterior, ya nadie le hizo tanto caso. Pero en aquella ocasión, nadie acudió al lugar de los hechos. Voladura de ductos en Puebla, en la carretera Puebla, lo de San Martín Texmelucan. San Martín Texmelucan. Y aparte, podemos hacer un récord. Más la lista de las ordeñas. Pero aparte, más la lista de los sabotajes confesados por el EPR, que fueron los de Salamanca y los de Veracruz. Sí. A lo mejor alguien se estaba robando el gas de las instalaciones. Pero ¿cómo te vas a robar el gas donde no hay gas? De las instalaciones. Pero si el problema... Aquí, pero que en la casa de juntos aquí lo más incomprensible de todo esto es una cosa. Yo comprendo que en una actividad de riesgo como la industria petrolera, donde los accidentes son muy frecuentes, en este país y en cualquier otro país del mundo donde hay petróleo, haya accidentes industriales. Eso me parece... no te diré que me parece inevitable, pero me parece concomitante con los riesgos de la industria. Pero que haya accidentes industriales donde no hay industria, donde nada más hay escritorios y burócratas. En un edificio administrativo. Entonces, ahí es donde no empatan las dos cosas. Y no empata tampoco los técnicos que están contratados para estar revisando estas instalaciones a estas profundidades, llevan 40 años haciéndolo. Y al principio decían que llevaban incluso una máquina para medir si había gases o no había gases. Pasaron tantas décadas que se dieron cuenta que ahí no había posibilidad de gases. Ya no llevaban la maquinita. Este fue el 31 cuando es la explosión. Ellos empezaron a trabajar ahí el 30. Y empezaron a trabajar el 30 con el mismo foco. Dicen, no hay luz, entramos con unas lámparas,
colgamos una especie de foco y así estuvo todo el miércoles. El jueves desde temprano estuvieron con el foco. Oí el director de la empresa que Copicosa. estaba muy claro también en ese sentido. Dice, por ahí tampoco le busquen porque la explicación tampoco está clara, ¿eh? Bueno, Esa Además, ¿qué explicación tiene que de ver? la chispa aquella. ¿Qué tienen que ver los pilotes con el gas? O sea, son dos cosas muy diferentes. Es alburo. Es No, pero... Caray, hombre, Finalmente- qué deformación. Digo, ya los técnicos están ahí lavándole la cara al gobierno, pero el gobierno también nos enseñó que tiene lo suyo. Por ejemplo, Digo, el titubeo de Peña, ¿no? De que voy, no voy, estoy, no estoy, no es tan seguro, ya me voy. Voy a puntamita, no voy a puntamita. Y eso quedó. Pero eso también no muy causó claro. la explosión. Espérame, no. Eso no tiene nada que ver, hombre. Pero dices pero cómo- eso sí corresponde a esta mesa, el análisis político de él, ¿no? cómo se Sí. enfrenta la crisis. explosión. Pero lo más importante... Lo de Murillo creo que fue bastante decepcionante a alguien, digamos, con esa capacidad y demás. Llega sobrado, llega soberbio, y se nota. Y también fue muy obvio Osorio y los Ollas son de este tamaño, ¿eh? fíjate que no sé cómo lo hayas Fíjate visto, que pero quiero- el comentario que haces acerca del dislate de Murillo Karam, que no venía ni era el momento ni absolutamente nada. Además estaba aclarándose una cosa que el jefe de gobierno Mancera había aclarado 3 horas o 4 horas antes. De la bolsa famosa esta sospechosa. La maleta Y se ve que- misteriosa. Se vio que le tiene tirria la jornada y entonces ensañó. Pero fíjate, Completamente fuera de lugar, hombre. pero ahí también se perdió una oportunidad. Porque dices, bueno, el dislate le va a costar. Pero una oportunidad del secretario de Gobernación Osorio Chong tuvo la oportunidad de no sonreír. Pues es que nada más estaba pensando a qué hora se acababa la conferencia. Sí, pues no se quería ir, hombre. pero estás enfrentando una crisis. Ahora, o sea, hay un silencio incómodo hasta que empiezan las carcajadas y ya todo mundo cede. Si el secretario de Gobernación se hubiera quedado serio, como diciendo, no, aquí no estamos jugando. O sea, este es el tono, cabrón. Para ti, para los de abajo y para los de al lado. Puedo equivocarme, porque creo que nadie lo ha señalado o no lo he visto con suficiente fuerza en última instancia, pero la ausencia de Romero de Champs no tiene nombre. O sea, como discutí el otro día con Jenny, mi esposa, todo sindicato tiene una comisión de vigilancia, de seguridad, etcétera, etcétera, que está encargada precisamente de que haya condiciones. Y no ha dicho esta boca es mía. La el comisión sindicato- mixta, ¿no? La comisión mixta. De seguridad de y higiene, es parte se de llama. sus funciones y con eso los sindicatos justifican de que si están los guantes, si no están los guantes, si está aireado, si no está aireado. Y el señor lo único que oí por ahí, digamos, es, no, a los muertos le vamos a dar las plazas a sus hijos. Si revisas las últimas tragedias de Pemex, revisa la presencia de Romero de Champs y es de ese tamaño. No, Es de ese todavía- es todavía peor, o porque peor. lo que Y dijo es en increíble Reynosa que es... no se bueno, le no fue reclame. nada importante. En Reynosa sí. En Reynosa dijo, no fue nada, No y fue fueron nada 35 importante. muertos en Reynosa. Reynosa. Y Romero Sus Sanz dijo, trabajadores, no, pues esto a no los que importa. supuestamente representa, le importan un comino. Sí, JJ. Acuérdate que estamos hablando de lo de Pemex. Sí, Broso, mira, yo creo que aquí, si me permiten, por favor, sí. Yo creo que aquí, Broso, hay varias cosas que aludió sin profundizar Cardona, muy frívolo siempre. Por ejemplo, lo de la Constitución, el derecho, la figura presidencial. Yo estoy viendo desde hace muchos años, no es este sexenio, que el presidente habla y habla y habla. Recuerdo a un presidente austero, don Adolfo Ruiz Cortines, cuando el presidente hablaba, y eran 3 o 4 discursos al año, se le escuchaba. Entonces, me parece que hay un abuso de estar hablando y que el presidente tenga que dar la cara. El presidente pronunció un discurso el 5 de febrero. Sí. Pasó desapercibido. ¿Vieron ustedes acaso una idea señera sobre la Constitución? Dijo algo con lo cual yo no coincido. Dijo textualmente, el proyecto de nación que impulsa el gobierno es el que consigna la Constitución. La Constitución no es un proyecto, la Constitución es norma jurídica. La Constitución se cumple o no se cumple. Después dijo otra cosa que también es muy seria, hay derechos que solo existen en el papel. Y dice, faltan las leyes reglamentarias. ¿Cómo se puede reglamentar el derecho a la alimentación que está en la Constitución? Entonces yo he venido insistiendo, Broso, en
revisar nuestra Constitución, porque aquí también está el problema de Pemex. Pemex es un gran fracaso, y es un fracaso por ser monopolio, por no tener competencia. Aquí ya se hablaron de todos los accidentes, desde el gasolinazo de Guadalajara, y la corrupción. ¿No salió dinero ahí para hasta financiar campañas? Sí, claro. Y el sindicalismo y la empleomanía. Entonces, señores, tenemos que entender que los monopolios públicos o privados fracasan. El monopolio y la regla que tuvo Brasil con Petrobras. Petrobras dijo, sí, señores, el recurso natural que está en el subsuelo es de la nación, pero lo vamos a explotar con competencia. Petrobras es una empresa más que compite y es del Estado. Entonces, Pemex tiene empleomanía 152,000 trabajadores, tiene 72,000 jubilados. Eso es una bomba de tiempo. Pero resulta que la mayoría de sus actividades las hace a través de empresas privadas. El contratismo, ¿cómo te explicas eso? O sea, y la Constitución tiene una falla enorme. Y aquí discrepo con mi buen amigo, tal vez uno de los, o el mejor jurista en México, Diego Valadez, cuando dice que la Constitución lo único que podríamos revisar y todo lo demás es rescatable, es el régimen político. No, la Constitución confunde Estado y nación. Dice, por ejemplo, la nación le podrá aplicar las modalidades a la propiedad que dicta el interés público. ¿La nación o el Estado? El Estado sí, la nación no. Tenemos un nacionalismo de Estado. ¿El petróleo ha sido de la nación o del Estado? Ahí nada más está esa pregunta. Entonces, la Constitución tiene serias fallas. Está muy bien, a propósito de lo del anuncio de que se está preparando el centenario de la Constitución, que ojalá no acabe en una fiesta y en una estatua, sino que a lo mejor podría ser la revisión de la misma, y no nada más en ese año, podrían empezar ya. Mira, Broso, nada más. Esa Constitución ha sido sumamente revisada. Y parchada. Y parchada o no parchada, y reformada. Peor que parchada. O sea, No. Yo acabo de terminar un trabajo con María Amparo Casar precisamente sobre eso. Sí son 500 reformas, etcétera, etcétera. Primer descubrimiento. No es la excepción. La excepción es la Constitución de los Estados Unidos, que no se toca. Ajá. O sea, en el mundo en los últimos 30 años hay un reformismo constitucional. Lo tengo demostrado con España. España en el 78. España, Francia y en América Latina, Argentina solo tiene pocos cambios. España solamente ha modificado una vez desde el 78. Eso es otro caso. No, la mayoría de los países hay reformas ridículas. Hay estudios empíricos de 30 democracias en donde son 5, el promedio son 5 reformas por año en los últimos 30 años. En las constituciones, primero. Segundo, es muy larga. No es la más larga, es larga, pero no es la más larga. ¿Cómo? De la India tiene 90,000 palabras, la nuestra anda como en los 50,000. No, el maestro. promedio son 25,000 palabras. 8,300 la de Estados Unidos. Y allá voy a lo de la revisión y que si la nueva Constitución, etcétera, etcétera. Todos los estudios demuestran que mientras más larga es y más se reforma, más difícil y menos probabilidades hay de hacer una otra. Claro, vigente. Bueno, es que el 135 de la Constitución común. Sí, pero ahora, bueno, qué bueno que tocamos ese punto, porque bueno, ahí nos impulsó la inercia del maestro JJ, al cual le agradecemos la cita desde luego, pero no quiero irme a corte sin antes preguntarte, me da la impresión de que con esta tragedia que sucedió el 31 de enero, tuvimos la posibilidad de ver el regreso del PRI en un asunto muy delicado. ¿Tú crees que tomaron las decisiones que debían tomar como en estos tiempos, más allá de los detalles como el dislate de Murillo, que bueno, ahí está, o lo de Punta Mita, que también fue una... Final no deja de ser una tontería, porque si estás en una tragedia no te mueves ya. O sea, eso lo sabe cualquiera de los que están en esta mesa, ¿no? Y si lo vas a hacer, mete un comunicado.
mediante comunicado, nada más para que haya todo este tipo de cosas, que son formas y que, claro, dejan ver contenidos. Que dejan ver contenidos. Y personalidad. Y personalidades. ¿Te gustó ver el perfil de este gobierno priista de regreso, enfrentando esta tragedia temprana para la administración? Porque, bueno, hay un sinnúmero de tragedias corriendo en el país. Yo discrepo de lo que va a decir Jackson, me dices después. Yo discrepo de lo que va a decir. Deja que hable primero. Pues, pero discrepo de luego discrepa. Pues no sé, por eso. Ya ves. ¿Te gustó el perfil? A ver, déjame regresar al viernes. Te lo pregunto con todo respeto, porque aquí todo el mundo, pero además y no se diga tú, son cobijas muy miadas pero además en esto de la política. Voy a decir con una gran claridad, a pesar de esta imprudencia y falta de respeto de JJ, que no le acepto, por supuesto. Me disculpo. Y la acepto. Gracias. A ver, el viernes pasado, aquí en la mañana, coincidimos todos. No, yo no. Coincidimos todos en que estábamos ante un hecho que exigía al gobierno darnos explicaciones y darnos información para que todos tuviéramos claro qué había pasado y cómo se iban a ir definiendo y aclarando los hechos y las consecuencias, los posibles responsables, las diferentes aristas que tenía el tema. Aquí descartamos, decíamos que no hubiera un atentado atrás, fue tema el viernes pasado. Creo que hay varias cosas que podemos ordenar. Uno, a ver, yo creo que sí ha habido mucha información sobre el asunto. Me parece que si algo ha sido del dominio público en todos los medios, imágenes de los destrozos, de los daños, de los recorridos por los túneles, por los sótanos, por los pasillos. El manejo de la información. Me parece que ha habido ahí una absoluta libertad para ver el lugar de los hechos y tratar de encontrar explicaciones y ver el alcance y la magnitud de los daños. Hemos visto testimonios de las familias, hemos visto las familias de las víctimas, la desesperación de la gente, el reclamo de la gente. Hemos visto a muchos trabajadores y trabajadoras que fueron a recuperar sus documentos de trabajo. Me parece una actitud en todos sentidos digna de reconocimiento, además de esta psicosis natural que se provoca. Hay una actitud responsable de muchos trabajadores que fueron por sus documentos al edificio que fue dañado por la explosión. Hemos visto a un subprocurador, Castillo, si no recuerdo mal su apellido. ¿Cómo olvidarlo? Alfredo, recorriendo el lugar con reporteros, explicando, tratando de... Hizo la parte como de enlace con Méndez, ¿no? de dar un poco la explicación en el terreno, en lugar de los hechos, sin aventurar muchos juicios, diciendo lo que había hasta el momento de información disponible. Y vimos algo que me parece que empieza a ser el manejo más adecuado y más correcto y el más confiable, porque estamos ante una actitud nacional de incredulidad. De entrada, lo que el gobierno diga no se le va a creer. Entonces, remontar esa actitud nacional, colectiva, muy explicable además, no es un asunto fácil. Ese es el gran reto, además de la aclaración y de sancionar a los responsables si es que los hubiera, como tenemos que llegar a saberlo. Pero hay algo que me parece que es lo más atinado y que se acaba de pasar, o está pasando ya. Ya estamos escuchando a los que saben del tema, a los expertos y a los técnicos. Que son los activos. A ver, y me parece que eso es lo que puede despejar las dudas y darle una dosis mayor de... Me hubiera gustado que credibilidad. En la primera conferencia hubieran estado los técnicos por delante, aprovechando los bonos que tiene la Defensa Nacional, las calificaciones de la Marina. Los de la universidad, Polinam, la propia gente del personal de Pemex. Exacto, que dicen, no todos van a calzonear porque tienen instituciones que defender. Déjame terminar con un par de... Eso se tardan. Déjame terminar con un par de comentarios. Yo creo que la aparición pública inicial de altos servidores públicos, de la jerarquía nuestra mayor del gobierno actual, fue motivada, eso es mi impresión,
para dar la cara, para decir, a ver, lo que tenemos es esto, es lo que sabemos y aquí estamos. Y vamos a trabajar y vamos a tratar de aclarar las cosas. Me parece que es un gesto de enfrentar las cosas con los elementos que había a la mano. Poca información, desconocimiento de muchas de las... Todavía seguimos sin saber muchas de las cosas que pasaron. Me parece que esa actitud de dar la cara, ya hoy ya la dieron con tropiezos, con todo lo que hemos comentado. Y hoy ya viene la parte seria, más sólida, más técnica. Yo diría que hasta científica. No, sí. Tiene que ser científica y técnica de decir esto es lo que pasó. Y me parece que hay una buena señal de que haya coincidencias, al menos en algunas cosas. Hay coincidencias de expertos de diferentes áreas que sería descabellado suponer que se pusieron de acuerdo en una conspiración. ¿Sabes en qué hay coincidencia? Muy importante. En las dudas. Sí, sí, pero las tenemos todos. Sí, pero es muy honesto. Me parece que es muy honesto y muy útil el que las dudas estén a la luz pública. No, y además es sano. O sea, si salen los políticos a hacer política y los puedes refutar en el nivel político. Si salen los técnicos, pues los tienes que refutar a nivel técnico. Y decir, a ver, pero ¿por qué dijo usted que el gas y el gas no es cierto? Broso, Enrique no contestó lo que tú le preguntaste. Déjame responderle a la pregunta que tú le hiciste. Hizo un repaso. Es un repaso de hechos que siempre ha sucedido, de lo que siempre ha sucedido. Te agradecemos mucho que vayas llevando las riendas del programa, pero estamos en el tiempo de Enrique. Sí, pero entonces permítale acabar porque lo estabas refutando antes de empezar. Pero no contestó lo que le preguntaste si el PRI regresó. Ya dije y lo vuelvo a repetir, que la aparición inicial inmediata de la jerarquía política nuestra es una manera de acreditar públicamente. El accidente de Juan Camilo, no estaban ahí todos y... ¿Eso qué? Y nunca supimos qué pasó, ¿eh? Y ahora tampoco. Mejor. ¿A ti te pareció bien el perfil que presentaron? Que dieron de dar la cara. Y ahora que vengan los técnicos y los expertos y los especialistas de diferentes áreas a decirnos, hay un elemento, Enrique, con sustento, con claridad, de qué se trata. Y entonces la discusión toma otro nivel para saber qué es lo que sucedió y además para que tengamos la certeza de que no estamos en una zona de riesgo, no solamente ahí, sino hasta en otras partes de la ciudad eventualmente. Gracias por tu respuesta acerca del perfil que presentaron. Hay un dato político, meramente político, derivado de este accidente. En esto, la actitud del gobierno federal y la del gobierno del Distrito Federal permitieron tirar lo que era el muro de Tabasco. ¿El muro de qué? El muro de Tabasco. De Tabasco, sí. El muro que había puesto Andrés Manuel entre el gobierno, la ciudad y el gobierno federal. Se cayó ese muro. Trabajaron juntos. Ahora sí. Hicieron las cosas y se acabó el cuento. Oye, ¿y Marcelo no trabajó con el gobierno federal? Oye, Cardona, estás muy cardónico. No, me perdonas. Y yo participé en el gobierno de Andrés y con la defensa trabajaba. Pero Marcelo fue convirtiendo la relación. ¿Trabajaba muy bien Andrés? Con Carlos Abascal. Sí. Pues, con gobernación. No, era una gente razonable, digamos. Por eso, pero son todos del... Por eso, o sea, eso de que el muro de Tabasco... Pusieron el muro de Tabasco. Le encantan. Era un muro bastante... Es una buena figura. Vamos un muro y lo tiraron. Vamos a ir a un corte y regresamos, mis chamacos, con todo lo que ustedes esperan, ¿eh? Muy raro. Ya estamos de regreso, chamacos. Dice Patricia Márquez, por favor, dejen hablar más a Rodríguez Prats. Y si se puede, dile que me encanta. Pues ya se pudo. Que le encantas. Juan Carlos González. Hay que mandar el Departamento de Exploración de Pemex al complejo administrativo. Seguramente ahí existe un yacimiento.
Monkey Plata, hoy es mi cumple, felicidades. Norma Guerrero también es su cumpleaños. Carmen Guerrero, la señorita Norma Iliana por su cumpleaños, con mucho gusto. Íbamos al siguiente punto, Rafa. Íbamos al siguiente punto. Antes, no andes mandando Por el esos punto de recados. yo también le quiero entrar. No. Vamos a ir al siguiente No, pero punto. es que hay una pregunta, nada más hago un comentario, dame Dame una hora, dice. Mira, Juan José, verdaderamente yo no quiero parecer bueno, la verdad a mí no me importa qué piensen de mí, de veras me vale madre, pero voy a decir, qué intolerancia que no dejan hablar a este pobre señor, Este pobre muchacho. porque además, mira, dile que me encanta, o sea, hay gente a la que le encanta. Bueno, pues entonces déjame hablar. Entonces, con mucho gusto vas a hablar. Vamos al siguiente punto, por favor. Bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente punto habíamos dicho, Hay gente que le encanta. este asunto de las defensas, las autodefensas, que a mí me parece que es de una extrema gravedad, porque tolerarlo como lo está tolerando el gobierno de Guerrero es simplemente la legalización del linchamiento. Y es otra vez No, ya pero no la ley de la selva, Todavía más sino sofisticado. la ley de la sierra. Sí. Todo ¿Quién aquí. más sofisticado? Lo vimos. Pues porque les hacen juicio. Les hacen juicio. Ya, O sea, no es lapidación. Sí, no, ya no, es más allá del uso y costumbre, ya. No, ya, ahí, Pero es que es exactamente lo mismo debido proceso. de estos juicios a los que te lleva la familia michoacana, Presunto culpable. ¿no? La familia michoacana también hacía sus juicios y los Son caballeros entidades teatrales paralelas. enjuician. Bueno, entonces, si vamos a ver como el simple brote de la imaginación y los recursos populares, como en el Estado de México, poner un letrero en la puerta. Mira, yo recuerdo, solamente conozco un estado con esa capacidad de barbarie en el mundo, que es el estado de Alabama en los Estados Unidos. Cuando uno va por la carretera manejando para entrar a Alabama, hay un letrero puesto en la entrada de lo que sería el límite estatal, que decía: bienvenido a Alabama. Aquí nos enorgullecemos de defender el derecho, nuestro derecho. We dare to defend our right. Hijo. ¿Por qué eres tan tolerante con Aquí él? te colgamos si eres negro, ¿eh? Aquí te pateamos si eres café. Aquí defendemos nuestro derecho y son comunidades armadas y ahí está el Ku Klux Klan y ahí están todas las cosas que inventaron estos salvajes gringos, ¿no? Bueno, vamos a trasladar ese criterio de que aquí la población, ya sea en Charán o allá en Michoacán o en la Yuta Estábamos de los en el tema Libres, del o sea, IFE. vamos a aventarnos ese tiro de que cada quien imponga sus límites, imponga sus métodos, imponga sus autoridades. Entonces estaremos regresando a la encomienda. ¿Qué pasó ayer en el CCH? A ver, No, lo vamos, mismo. Y el 1 de diciembre. ¿Y qué pasó en la Universidad de la Ciudad de México? Hay que tener, Lo hay que mismo. tener cuidado. Sí. ¿Y qué pasó el 1 de diciembre? Lo mismo. Cuando una comunidad, que pasa mucho en las rurales, no nada más en México, toma justicia por su propia mano con procedimientos o no procedimientos, es decir, en primer lugar, no es algo así fuera de lo común, fuera de la historia, es como dijiste, es un regreso ¿a qué? A Fuente Ovejuna. Ante una falta de autoridad, claro. tan clásico como Fuente Ovejuna, Sí, claro, ante claro. una falta de autoridad, Autoridad. de fracaso, o la sospecha de que la autoridad protege a los criminales. O el aprovechamiento la comunidad, de ese- no, la o el comunidad se aprovechamiento. organiza y pone su ley, lo cual puede dar lugar a peores arbitrariedades que las que comete la autoridad. Que se quiere Claro. corregir. ¿Y quién te dice que Pero esto es tampoco nos genuino? escandalicemos, es No, parte, sí nos escandalizamos, Nacho. es un buen termómetro de cómo está la situación. Es que eso no es cierto. Grosso. Puede ser el aprovechamiento Ah, no, puede- sí, mafioso por eso. Sí. de esa sensación para entonces imponerte. Todo Puede eso ser, pasa puede siempre ser. en zonas de narcotráfico. Pero Siempre. Qué chistoso. podría ser el caso, porque desde luego lo primero que se Puede ser, tenió no puede desde ser. Colombia fue, ojo, porque así empiezan las fuerzas paramilitares, Claro. las parapolicías, No es que de un- pronto también empiezan a recibir fondos de otros. Primero, no es un fenómeno excepcional, no es un fenómeno meramente mexicano,
es un fenómeno, digamos, que sucede en diferentes circunstancias críticas y hay que ver caso por de caso África acá. en qué medida es auténtica la comunidad y en qué medida está infiltrada por otro tipo de intereses. Y a eso hay que llegar con mucho tiempo. Con mucho tiempo. Porque desde luego las voces, por ejemplo, Por mucho políticas tiempo no andaron dicen, pidiendo- no es posible que la gente tome la ley por su propia mano, no se puede aceptar, pero primero tienes que aceptar que no hubo ley, que no hay autoridad, que hay ausencia total, y después, ¿a dónde va? Esa es la gente queriendo ser proteger, ¿y a dónde puede llegar? Los vacíos de autoridad siempre se llenan. Pero mira, Broso, iba a hablar del IFE. Hablemos del IFE, A ver, mira, muy bien. yo creo que aquí podemos concluir esa pregunta que tú le hiciste vamos a al Jackson IFE, y todo, al IFE. El PRI regresa a las andadas. Peña Nieto, en otra declaración más a Der Spiegel, dice: México ha cambiado, no hay espacio para los mecanismos del pasado. Desafortunadamente sí estamos retornando a viejas prácticas. Tal parece que si al PRI se le sujeta un proceso democrático es como poner a hervir bolas de nieve. Se deshace. Vean el destape brutal de Castro 30 en Baja California. El IFE. El IFE es una forma de evadir y es una forma de imponer. Y escucha el discurso de César Camacho. Peña Nieto es nuestro más enorme activo. Jackson, no regresemos a la cortesanía, no regresemos al discurso de servilismo, eso ya había quedado atrás. Estando con lo del IFE, yo pensé que te ibas a referir a uno de tus compañeros panistas. No puede. A uno de tus compañeros panistas. Recomiéndale a una gente que le haga discurso. No puede. Uno de mis compañeros no puede. JJ no puede superar. ¿Te das cuenta? Entonces, Nacho, A ver, mira, el IFE. El destape de Castro 30 Yo debe creo- ser como el de Luisa María Calderón. No. Así de- Y te dejamos ir, y te dejamos la de Murillo, ¿eh? Ya. Ahí te la dejamos, ahí nos debes una Más feria. allá de PRI o no PRI, digamos, yo creo que Sí, hombre. yo creo que en el IFE pasó una cosa muy grave. Y es la mayoría de los consejeros desautorizaron no solo a la coordinación, digamos, a la Unidad. a la unidad de fiscalización, sino al presidente. Y esto, más allá del caso, tiene mucho que ver con algo que no se puso tanta atención en la reforma de 2007, pero que es parte de las perversidades de Manlio que avalaron todos los demás. ¡Sí! Pues es lo mismo. No, es lo mismo. pero esa la avalaron todos a cambio de los medios y demás. Lo cual te garantiza que la avalaron Constitución, dos cuando cosas. dice autónomo, cuidado. Avalaron Porque dos cambios en el IFE que estamos viendo sus consecuencias. ¿Quién los avaló? La de todos los partidos. El legislativo. Porque no nos habíamos puesto de acuerdo. Primero, Eso es donde entró la María reelección Marman. del presidente del Consejo. Lo que está jugando ahí es esto. O sea, es Leonardo Valdés quedando bien con la mayoría para ver si se reelige ahora que viene la renovación. Condición humana. Está ya, por condición humana, pero eso no estaba. Eso no estaba. El No lo mismo resolvemos consejero con leyes. Tenía el mismo mandato que los demás. Entonces, esta diferencia tiene que ver con ese cambio que lo hicieron para debilitar al consejero y que le da la tentación de buscar el aval de la Cámara de Diputados para quedar bien. Y la otra, las comisiones, después de un conflicto muy grande entre Goldenberg y los consejeros históricos, etcétera, etcétera, se armó un reglamento en donde las comisiones llegaron a ser como parte, como en cualquier gobierno colegiado, como parte de un gobierno parlamentario. La reforma de 2007 le quitó el poder a las comisiones, Sí, señor. se lo trató de dar a las ejecutivas y estamos viendo las consecuencias. En la medida en que no está metido Los consejeros. los consejeros en las comisiones, en la elaboración del dictamen, se dan cosas como la que se está dando. Moraleja, los Entonces, delitos esos pueden fueron quedar en... cambios muy perversos que vimos que a lo mejor podían tener consecuencias, ya las están teniendo. Porque al final de cuentas nunca se llegó al fondo, que es lo que no quisiste hablar. Decía uno de tus compañeros, que a lo mejor ni viste, pero uno de tus compañeros del PAN dijo, a nosotros nos están multando porque nos falta un sello en un cheque. Y está bien. Ahí está el nombre del proveedor y todo, pero nos faltó el sello. Y dice que hay que tener sello. Nos multan y está bien. ¿Por qué no hicieron algo al respecto de los 50 millones de Monex? ¿Por qué, si dicen que no existen los 50 millones de Monex, por qué hay un cargo por 4 millones
de lo de Monex. La acusación es por parcialidad y arbitrariedad, por aplicar a problemas similares criterios diferentes. El fondo lo que permeaba ahí era ¿por qué dejan pasar esto y a este se lo eso que se lo estás embonan? diciendo, Broso, El voto en contra eso que del estás dictamen diciendo, la unidad de fiscalización ha sido parcial y arbitraria porque aplica criterios diferentes a problemas similares. eso que estás diciendo es falta de consistencia. Que es uno de los elementos del derecho, saber a qué atenerse, que el Estado sea predecible. Y vemos declaraciones y sentencias totalmente contradictorias. Yo creo que aquí la moraleja puede ser, los delitos pueden quedar impunes, pero las pendejadas siempre alguien las paga. Esa A ver, Broso. A ver, No, Enrique, déjame hacer un par de comentarios. Hubo varios que estuvimos pendientes de la sesión del IFE. Sí. A mí me pareció verdaderamente divertida, hasta que no pude más, ¿no? Pero hubo luces, demasiadas sombras, pero al final de cuentas se pateó el bote hacia julio. Se pateó el bote hacia allá y no se quiso llegar, yo creo, al fondo del asunto, porque lo que yo vi fueron muchas formas y muy pocos contenidos. A final de cuentas decían, ¿por qué le están dando la mano a este cabrón? ¿Por qué a este se lo están atrinchilando? ¿Y por qué en el PAN en medio? Bueno, en el PAN resultó todavía peor, porque se enteraron que había 110 millones que no salieron a la campaña, o si salieron no saben de parte. Para alusiones personales. Para alusiones personales. A ver, Broso. ¿Y por qué no se los gastaron? Yo creo que aquí hay algunas precisiones que pueden ser útiles en el caso de lo que ha estado pasando en el IFE y que Nacho acaba de darnos algunos antecedentes que son importantes, sin duda. A ver, primero, a mí me parece que el mayor daño, lo creo además, es que se está debilitando y se está desprestigiando y se está poniendo en duda al instituto, al IFE como tal. A las instituciones. A las instituciones. IFAI. Ahí está el Y de IFAI. pasadita el IFAI, que es una ruina. Entonces, me parece que a los mexicanos como tales debiéramos de ver con preocupación que lo que nos ha llevado tantos años construir, que es una institución que ha venido avanzando y vino avanzando por años, ganando prestigio internacional, incluso credibilidad, Lujambio y Pechara organización de las elecciones con los ciudadanos, certidumbre en los resultados. O sea, había venido con muy buena imagen y ganando el respeto y la confianza de la gente. Hay indicadores que así lo dicen año tras año. Me parece que el daño que le estamos haciendo al IFE con estos eventos es un daño muy costoso para el avance democrático nuestro. Es lo primero que me quiero decir. Dos, sí hay elementos en el reglamento y en las disposiciones del IFE que son los que propiciaron estas confusiones que dice Nacho. Claro. Y que son de arreglo. Y que son de desconocimiento casi de la mayoría de la gente, salvo de los especialistas. Déjenme poner 2 ejemplos, por favor, para ver dónde están las confusiones que hay que aclarar allá afuera. Una primera, que es fundamental, que dijo Nacho, es que los consejeros son ajenos a la fiscalización de los ejercicios de los recursos de los partidos. Ya no hay un órgano integrado por consejeros que le va dando seguimiento. Está partidizado. Perdón, espérame. No, a ver. Eso es lo de menos. Déjame terminarlo, por favor. A ver. Los consejeros antes había un comité de fiscalización integrado por consejeros presidido por un consejero que iban haciendo un seguimiento permanente del ejercicio y de los reportes y la información del gasto en las campañas. Hoy no. Y era responsable del dictamen. Y entonces ellos lo iban elaborando y lo iban compartiendo y se iban enterando, se iba socializando la información. ¿Qué sucede con la reforma que dice Nacho que se hizo en el 2007 para correr en aquel tiempo Ugalde? ¿Y violar la Constitución? Y violar la Constitución y dejar un poco más tranquilos a todos los que reclamaron el resultado de la elección. Crearon la unidad de fiscalización como un organismo autónomo, pero ajeno a los consejeros. Autónomo. Sí, autónomo allá adentro. Ajeno a los consejeros. Entonces los consejeros
a 3 días antes de ir a la sesión general para discutir el dictamen, se enteran de lo que dice el dictamen. No sabe. A mí me pareció muy grave, Enrique, importa mucho que recordaran los consejeros, a los propios consejeros, que amén de la unidad de fiscalización, esa responsabilidad era del Consejo General. Es del Consejo. O sea, porque yo es culpa de ellos. No. Es culpa del Consejo General. Ese es el punto. A ver. Una cosa es que la unidad de fiscalización sea la que haga los trabajos contables, revise, y otra cosa es que los consejeros no sean responsables. Me parece que ahí no se puede evadir. Un segundo punto. ¿O cómo vas a votar de lo que no eres responsable? Tan sencillo como eso. Un segundo punto. Dice el IFE, así lo dispone el IFE, que de los recursos que tienes y de los topes de campaña que hay para la elección presidencial, la mitad de los recursos, la mitad del tope de campaña, lo prorrateas entre todos los candidatos. Y eso no lo hizo el PRD. En partes iguales, ¿eh? Ese es el artículo famoso 177. En partes iguales. Lo repartes entre los 300 candidatos a diputados, entre los 124 candidatos a senadores y entre el candidato a presidente. La suma de esto que te da 400... Pero ¿lo repartes en la lana o en la contabilidad? En la contabilidad, tranquilo. En la contabilidad se reparte. El que hace la ley hace la trampa. Entonces la mitad del tope de campaña, contablemente, lo repartes entre los 425 candidatos. La mitad. Y dice el IFE, eso dice la regla, que el otro 50% de tus recursos que están en tu tope de campaña, tu partido decides cómo lo distribuyes y lo cargas contablemente. El otro 50%. ¿Qué hizo el PRI? El PRI dijo, yo reparto mi 50% entre los 425 candidatos, aquí está lo que dice la regla, eso dice la regla, no hay ningún invento. 50% por lo menos. La mitad, eso dice la regla, es con estricto apego a la ley, contablemente, insisto en el tema. Sí, no es... Es la fachada. Es contable. Es libro. Pues es para el manejo y rendir cuentas, así dice el regla. Pero eso dice las reglas. Y dice, y el otro 50% que tengo derecho a gastar, de ese 50%, el 1% se lo cargas a mi candidato a presidente. Y el otro 49% se lo voy a cargar a los otros 424. O sea, Enrique Peña puso todo y nada más le adjudicaron el 1%. Entonces, pero es lo que dice la regla. ¿Qué hicieron otros? A ver, otros hicieron una... La regla dice que lo puedes hacer. Entonces se hizo lo que la regla permite. A propósito de lo que tú dices, pues, a ver, ¿a dónde voy? Ese 177, con el que ahí en la sesión del IFE el PRI estuvo siempre de acuerdo, como tú dices, porque lo dice la regla. Decía uno de los consejeros, es muy raro que cuando dimos de alta el 177, todo fue una fiesta. Fue una fiesta y todos los partidos entonces decían, fue una gran conquista. Fue un gran logro político, el mismo 177 que el día de la sesión se querían quitar. Broso, entonces, conclusión. A ver, me parece que es un error y es en todos sentidos es inconveniente, es un desastre, que la rendición de cuentas del gasto de los partidos en las campañas sea un asunto de habilidad y de capacidad de los expertos financieros y de los contadores. A ver, y de los contadores. Y no haya auténticamente una rendición de cuentas y una fiscalización seria. Enrique, ve nada más la premisa. Y ahí nos podemos explicar todos. El reglamento, la premisa es que todo está basado en la buena fe de los partidos políticos. Pues que el ser humano. No, de eso parte y está escrito. Todo está basado en la buena fe de los partidos. Yo le creo. José Villegas decía. Del Ministerio Público, ¿tú crees? José Villegas decía. Realmente vamos a acabar haciendo que se quede todo el dinero el IFE y que vayan los partidos por su domingo. Por su domingo ya a sacar con factura, cabrón. Nomás déjame, Broso. Privado. Broso, déjame terminar. Una frase, los mexicanos son buenísimos para hacer leyes,
pero son más hábiles para Pero violar. no, a ver, déjame terminar. Es un minuto. Segundos, a ver. Uno, me parece que todo el sistema nuestro nacional de rendición de cuentas no funciona, no opera y no aporta nada. Hay que resolverlo ya. No, nada más en los partidos. No, de todo, de todo. Y no nada más es en la ley, son los seres humanos. Los hechos, ya. Eso parece que es uno de los grandes retos que tenemos. La rendición de cuentas real y no que Después de ver sea la contabilidad manipulable los y que partidos, esté en juego la habilidad contable y no la transparencia. Y no, lo que queremos es transparencia y saber qué Porque pasa. eso lo vemos en todos lados. Para evitar todo lo que... Nada más que reconocer ante la contabilidad del PRD y del PRI todo, que es un honor estar con ahorrador. Con ahorrador. Estar con quién? Ahorrador. Broso, gracias. Me da mucho gusto. Buen viernes. Gracias, Juan José. Broso, ya eres experto en derecho electoral, Broso, te voy a invitar para que asesores. Gracias. Pasamos Oigan, muchachos, las bendiciones de la semana es momento que el Padre Melo, como cada viernes, nos las dé. Adelante, Padre.